Nuestro invitado de hoy es Lennart Rietveld. Lennart cuenta con 15 años de experiencia en la práctica de capital humano y negocios, principalmente en empresas de reclutamiento ejecutivo. Actualmente colabora como director Américas para WTS Energy, empresa internacional de servicios y reclutamiento especializado. Con su amplia experiencia y conocimientos en reclutamiento combinado con un agudo sentido de negocios, Lennart nos hablará sobre lo que ocurre del otro lado del proceso de selección, a descifrar cómo piensan quienes buscan talento para las empresas y qué hace que un perfil destaque en un mercado lleno de profesionistas talentosos. Si estás buscando una oportunidad laboral, robustecer tu perfil profesional o simplemente conocer un poco más acerca de cómo funcionan los procesos de selección, este episodio es para ti. Bienvenidas y bienvenidos a Más Allá del CV, el podcast donde hablamos de lo que no siempre aparece en tu currículum. Aquí encontrarás consejos y experiencias de expertos en temas de recursos humanos, desarrollo profesional, liderazgo y todo lo que necesitas para crecer en tu carrera profesional. Soy Adolfo Lascuaga y cada episodio descubriremos juntos el lado más humano del mundo laboral. ¿Estás contratada? ¿Estás contratado? Comenzamos. Lennart, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en este segundo episodio de esta temporada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muchas gracias antes que nada por la invitación y muy entusiasmado para platicar contigo el día de hoy. No, hombre, el entusiasmado soy yo y muy gustoso de tenerte por acá. La verdad es que con toda la experiencia que tienes y todo lo que nos vas a platicar hoy, vamos a estar súper gustosos en este episodio. Lennart, para empezar, siempre es bien interesante preguntarle a todos los invitados que tenemos por acá cómo es que llegan al mundo de recursos humanos. Y tú tienes una historia bien singular. Platícanos. Sí, yo siempre me pregunto si uno llega o si recursos humanos llega a la persona. Yo creo que hay que empezar ahí. Yo llegué a México en el 2010, justamente lo que estábamos platicando anteriormente. Estudié un año en Guadalajara, encontré amor. Me mudé a la Ciudad de México y en ese momento, como estudiante inseguro, a pesar de hablar relativamente bien español, tener 2 títulos, busqué y encontré una agencia de reclutamiento internacional bien conocido que buscaba un trainee. Entonces, en ese momento me adentré al mundo y lo que creo que fue muy interesante la mezcla entre el tener que buscar clientes, entonces la parte comercial, conectado con la parte humana, porque hacíamos un reclutamiento de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos que buscar tanto el cliente como realmente el candidato que encajaba con la vacante. Y así nació, se puede decir, el amor por recursos humanos y realmente muy enfocado hacia el talento y la búsqueda del talento y buscar llenar la necesidad del cliente. Buenísimo, Lennart. Entonces, un holandés que llega a México por una aventura de conocer, me imagino, un poquito más de la cultura del país, que encontró el amor por acá y después Recursos Humanos lo encuentra, ¿no? En esta situación y te fuiste adentrando al mundo de Recursos Humanos y hoy ya con casi 15 años de experiencia, un poquito más, ¿qué puedes decir de Recursos Humanos en general en estos 15 años de experiencia? ¿Cómo ha sido tu viaje en esta etapa profesional? Cuando la gente me pregunta de recursos humanos y sobre todo sobre reclutamiento, siempre digo que parece fácil cuando uno está en búsqueda de trabajo y sobre todo los extranjeros que llegan mencionan, puedo ser maestro de idioma o puedo trabajar en reclutamiento o vender seguros, ¿no? Como si fuera algo fácil. Realmente considero que el área de recursos humanos y reclutamiento es como una montaña rusa. Tienes muchas altas y después tienes muchas bajas, ¿no? Y sobre todo el sector que representamos es una aventura grandiosa, compleja y muy interesante con muchísimo aprendizaje. Creo que ese es un buen inicio para describir todo el tema de recursos humanos. Buenísimo, Lennart. Pues sin duda una historia de vida muy bonita, ¿no? En ese sentido, cómo es que llegas a México, cómo llegas al mundo también de recursos humanos y cómo es que tras estos 15 años de experiencia profesional, pues te has convertido en todo un experto en temas de reclutamiento. Y justo vamos a aprovechar toda esa experiencia para que nos platiques sobre todo este mundo de reclutamiento. Y para empezar, y aprovechando el nombre también de nuestro podcast, Más Allá del CV, me gustaría hacerte una pregunta de apertura. Y es, cuando tú revisas un perfil por primera vez, ¿qué es aquello que te hace decir, voy a ver más allá del CV? Qué buena pregunta. Y creo que nuestra labor inicia, y eso es importante clarificar,
con el cliente, ¿no? Nosotros mismos podemos ser el cliente cuando prestamos servicios o tenemos la necesidad de nuestros clientes realmente cubrir una vacante. Entonces, ahí empezamos para asegurar que en el levantamiento del perfil tenemos muy claro lo que buscan en términos de perfil de puesto, pero vamos mucho más allá porque justamente tenemos que conocer cómo es el ambiente, cómo es la cultura de la empresa, cómo es el liderazgo del gerente, cómo es la personalidad del equipo, y con eso ya empezamos toda la parte de la publicación. Y ahí ya llegan los CVs. Llegan entre un promedio de 2 a 300 CVs. Entonces, sobre todo en el sector energético, que para nosotros es muy importante que sea organizado y conciso, porque simplemente no existe el tiempo suficiente de revisar tantos CVs, porque será un mes completo revisarlos cuando los clientes ya los necesitan para ayer o si tenemos suerte para mañana. Entonces, justamente la organización es sumamente importante. Y creo que lo vamos a indagar más adelante también, que muestra la proactividad, que muestra la personalidad de la persona, porque vemos que mucha gente enlista sus actividades, pero ahí no te diferencias. Entonces, realmente, cuando ya empiezan a describir logros, montos, tamaños, ahí es donde ya podemos hacer una primera separación entre los candidatos que nosotros vamos a considerar y los demás que posiblemente consideramos para el futuro. Buenísimo, y ya nos empiezas a dar los primeros tips para que todos los que nos están escuchando y viendo pongan atención, ¿no? Y es decir, un CV ordenado, ¿no? Con información que venga un tanto segmentada, que les permita a ustedes como reclutadores ver pues la información, digamos, ordenada, ¿no? Como un primer punto. ¿Qué pesa hoy más? La experiencia técnica, el fit cultural, las habilidades blandas, el liderazgo. ¿Qué nos puedes decir? Son muchos puntos y todos pesan, depende del tipo de búsqueda que tenemos. Como nos conocemos del sector petrolero en específico, costa afuera, sí o sí tienes que cubrir la parte técnica, porque es una actividad de alto riesgo en alto mar, donde cualquier falta de conocimiento puede generar un accidente. Entonces, de ahí siempre partimos en estos tipos de búsqueda. Pero para el crecimiento posterior, tanto el fit cultural como la habilidad de liderazgo, esas que haga realmente crecer a la gente. Lo que nosotros hemos visto aquí en México es algo interesante. Podemos hasta empezar conmigo, ¿no? Yo traía experiencia, tengo un background de estudios, pero creo que cuando llegas a México, lo primero que tienes que hacer es aprender de la gente. Hay mucho talento, hay mucho conocimiento, y antes de querer imponer o de saber mejor, ¿no? Hay que realmente mezclar todo lo bueno que lo que se tiene aquí, mezclándolo realmente con todo lo bueno que uno mismo trae. Y a través de ese fit cultural realmente se puede generar un crecimiento en donde entonces estás también desarrollando muy fuerte la parte de las competencias. Cuando ya hablas de roles más senior o de oficina, ahí ya en general se ha comprobado toda la parte técnica. Entonces ahí sí realmente vas a toda la parte de liderazgo, de competencias como fit cultural, personalidad y saber qué es lo que necesita el cliente para poder resolver. Buenísimo. Oye, y nos decías anteriormente, usualmente en una vacante, en los procesos que ustedes realizan, pueden recibir entre 200 y 300 CVs. Es una cantidad impresionante, ¿no? Que es muy difícil darle tiempo para poder observar detenidamente o analizar detenidamente cada uno. ¿Qué hace que un perfil destaque más que los otros? Es decir, ¿qué hace que voltees a ver a un perfil, ¿no? Inmediatamente, o que destaque per se? Es una muy buena pregunta, y ahí también lo aterrizo a nuestro sector energético, porque para cada sector puede ser diferente y eso también lo hace complejo. Como ya mencioné, el CV tiene que ser muy estructurado y ordenado y sencillo, porque nosotros recibimos 30 hojas de vida, un sinfín de texto. Realmente lo que queremos saber, si buscamos un vacante específico, quién eres, de dónde vienes, en qué tipo de empresa has trabajado, cuáles fueron tus responsabilidades y qué se ha podido lograr. Si eso lo haces resumido, uno podría describir 20 años de experiencia en 2 hojas. Es complicado porque nos queremos vender de más, pero simplemente buscamos ser así estricto para conocer en 15 a 20 segundos el CV del candidato,
las palabras claves enfocados a la vacante. Entonces ahí también es un tip muy importante. Cada vez que aplicas, asegura que aplicas a la vacante correcta con las palabras claves correctas, porque realmente lo que buscamos nosotros y nuestro cliente es llenar nuestra necesidad, ¿no? Resolver el tema o los problemas que tenemos de forma interna. Y si ahí vamos un poco más a la profundidad, imaginando esos 200 a 300 aplicantes, realmente donde se hace la diferencia es en la proactividad que se genera dentro del papel. Okay. Y cómo lo muestras, logros, qué has implementado, qué has mejorado, qué has ejecutado adicional a tus tareas. Porque las empresas recurren normalmente a las agencias de reclutamiento para buscar el talento top, ¿no? Y tú quieres destacar, asegura que ves el CV como tu mejor carta y asegura que está muy bien hecho, organizada, y lo puedes corregir y revisar con ahí, pero que no inicias por ahí, para que aseguras que sí sigan siendo tus palabras. Ok, qué buenos tips. Y aquí me voy a detener un poquito para validar algunos mitos que surgen, Sí, ¿no? adelante. Y mira, justo ahorita que tocas el tema de la inteligencia artificial, ¿se vale hacer un CV con inteligencia artificial? Totalmente, totalmente. Y mentiría si nosotros no la haríamos. Lo único que recomiendo a todos es úsalo de forma estratégica, no desde el inicio. Entonces genera tu plantilla, tu versión, pon todo lo que tú consideras importante y de ahí, primero, con la inteligencia artificial, instrúyelo, que sea tu mentor, que sea tu coach, que sea muy crítico, que solo quiera lo mejor de ti y que da cualquier tipo de retroalimentación. Porque lo que vemos que los AIs en general son muy amables, ¿no? Entonces van a decir que todo está perfecto, que cumple lo que es necesario, pero cuando ya le das un par de órdenes más, sí te va a mejorar posiblemente tu estructura, un poco de la gramática, pero sí va a mantener tus ideas y tus logros, etcétera, principales. Y creo que eso sí es importante en la IA, porque sí se ve bastante notable en muchos CVs que tienen guiones muy largos que nadie usa, que tienen imágenes, que hay cierto tipo de frases que se ven en todos los CVs de la misma forma. Entonces, sí asegura que mantiene la personalidad del aplicante, pues. Buenísimo. Entonces, poner atención en ese tema, porque hoy en día los reclutadores, pues entiendo, ya pueden identificar algunos CVs que están hechos con inteligencia artificial, ¿no? Sí, ahí creo que todavía lo que yo siempre he dicho al mercado de la gente que busca, el buscar trabajo es un trabajo. Claro. Y pesa porque muchas veces buscamos trabajo en el momento menos oportuno, ¿no? Entonces, no es el momento que nos sentimos mejor, pero realmente hay que estudiar el cómo buscar trabajo para lograr el éxito que uno busca en su búsqueda. Buenísimo. Otro mito, ¿el CV debe ser de una página? Podría ser, depende del sector. Para nosotros lo mejor es máximo 2 hojas. Ok. Porque la verdad no nos interesa qué hizo alguien en los años 80, 90 y generalmente las agencias de reclutamiento se basan máximo en los últimos 15 años de experiencia. Sí hay datos interesantes que pueden ser posteriores, pero pueden ser mucho más cortos. Si trabajas en una empresa súper grande o si hiciste un mega proyecto, está perfecto mencionarlo, pero realmente lo que buscamos es no lo que hiciste, pero lo que vas a resolver en esta nueva oportunidad. Entonces, haz las últimas experiencias los más largos y ya después resúmelo mucho más. Porque en una hoja es complicado mostrar todo lo que uno quiere mostrar, pero tampoco se necesitan 20 hojas. Ok, buenísimo. Lennart, ¿foto o no foto? Para nosotros, en nuestro sector, es totalmente innecesario la foto. Ok. Simplemente porque somos un sector técnico, tanto en white collar, en lo que mencionamos, la gente de oficinista hasta directores, para nosotros no tiene un valor agregado porque no usamos ese parámetro en el proceso de la selección. Lo que a nosotros nos interesa es en qué empresa estuvo la persona, en qué proyecto estuvo, qué contribuyó, para realmente saber si eso encaja con la necesidad de nuestros clientes. Ok. Lennart, en esta misma sintonía, no solo en el CV, sino en el proceso general de reclutamiento o de selección, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves y por el que los buenos candidatos se pueden quedar en el camino? Es una
Es una muy buena pregunta y hay varios temas a mencionar ahí. Por un lado es el CV. Mandan el mismo CV a todos los lados. Okay. Entonces, puede ser que el título de la vacante es similar, pero la empresa es totalmente diferente, el giro es totalmente diferente o el tamaño es muy diferente. Entonces, asegura que estudios antes de aplicar, estudia la compañía o el headhunter donde estás aplicando, qué está buscando y asegura que las palabras que se mencionan en la vacante, pues, hagan match con el CV. Porque al final de cuentas, como platicamos, el reclutador a cargo toma muy poco tiempo para poder revisar el CV y busca las palabras claves, las compañías claves, etcétera, para poder hacer la preselección. Entonces, eso creo que es el primer error. Tenemos gente muy senior que nos dicen que no necesitan un CV, ¿no? Porque siempre les ha llegado el trabajo. Creo que también es un error de un pensamiento, porque justo tenemos que estar abiertos a cambio, ¿no? Hoy podemos estar en un lugar muy seguros, pero mañana cambia el mundo y ya no tenemos trabajo. Hay que estar siempre preparado con un CV, con un paquete de compensación y con referencias, asegurando que las referencias profesionales sean positivos, porque sí nos ha tocado, aunque no lo creas, que a veces las mismas referencias proporcionadas por candidatos no son tan positivas. Entonces es un tema importante. Y creo que posterior el seguimiento, que es muy complicado siendo un candidato, porque es una línea fina. ¿Cuántas veces hago seguimiento? ¿Cómo lo hago? Hay gente que quiere dar seguimiento a diario. No te lo recomiendo porque eso puede ser percibido como demasiado insistencia, pero una vez a la semana un pequeño recordatorio buscando la retroalimentación, ¿no? También sabiendo que hay empresas que no contestan, pero sí creo que es uno de los principales errores. Buenísimo. Lennart, en tu experiencia, ¿qué hace que un profesional se vuelva muy buscado en el mercado? ¿Cuáles son esas características que dices, y quiero a esta persona, y entonces le llaman de muchos procesos o en muchas empresas lo quieren? Yo creo que esas personas tienen una estrategia muy clara de búsqueda y creo que es muy importante. Eso empieza con su presencia y esa presencia lo puedes crear de varias formas. Uno será a través de LinkedIn, ¿no? Un perfil de profesionales sumamente grande donde es importante estar. Y no solo estar, pero estar bien, ¿no? ¿Qué quiero decir con estar bien? Tener tu perfil actualizado, ahí sí tener la foto, porque ahí sí se puede encontrar o buscar, tener la experiencia actualizado, porque existe un mercado de búsqueda latente, no todas las vacantes se publican, hay confidenciales, hay recomendaciones, entonces es bueno estar ahí porque la gente te puede encontrar. Segundo, estar presente en todas las redes o bolsas de trabajo. Ya se usan menos, pero sí existen como OCC, este tipo de plataformas en donde sí hay agencias de reclutamiento que los usan o simplemente alguien puede estar aplicando a un proceso de reclutamiento. Y por último, lo que creo que siempre es importante en el ámbito profesional es construir tu red de contactos. Al final, cuando tienes un buen red de contactos, tú sabes si tu compañero se va a ir, tú sabes si hay un vacante en la competencia, tú ya sabes cómo se maneja el mercado, conoces un poco las tendencias del tema salarial, entonces es más fácil moverte y estar en la mirada. Porque realmente si tomo en cuenta tanto mi experiencia en agencia grande de reclutamiento como ahora el sector energético, justo a través de esos pasos, más aplicar a los vacantes y buscar contacto con las agencias, ya generas un pool de candidatos. Claro. Entonces ahí estás considerado y de una vez que pasa un vacante positivo, pues ya estás en la fila para poder ser considerado. Buenísimo, ¿no? Sin duda, grandes tips a tomar en cuenta. Y otra pregunta que te quiero hacer, Lennart, y aprovechar de tu experiencia. ¿Hay algunas cosas o algunas situaciones en las carreras profesionales que tú ves que puedan afectar las decisiones de poder ser contratados? Mira, yo desde mi opinión quisiera pensar que es un mito. Y que ya vivimos en una época donde uno puede ser lo que quiera hacer y se puede equivocar y volver a
estudiar, pues, o escoger otro tipo de carrera. Obviamente, si has hecho una licenciatura y quieres ser ingeniero, pues te va a costar, ¿no? Pero quien realmente es el responsable es uno mismo, y la pregunta real es ¿qué vas a sacrificar? ¿Qué va a ser tiempo o dinero o actividades para realmente hacer ese cambio de giro o de actividad? Y justamente lo estaba platicando hoy por la tarde con algunos de mis compañeros. Vengo de Holanda. En Holanda creemos que la licenciatura te da un nivel de pensamiento, un nivel de organización y de competencias, pero no necesariamente te dirige a una cierta profesión, ¿no? Correcto. Y con eso me topé cuando llegué a México. Te dice, ¿qué estudiaste? ¿No? Y te pregunto, entonces vas a hacer X, ¿no? Y digo, no necesariamente. No me encajo en ese pensamiento, porque puedo hacer lo que quisiera hacer. Obviamente, no puedo ser director de finanzas el día de mañana, ¿no? Pero sí pudiera empezar a estudiar una especialidad en finanzas, asegurar que complementa mi conocimiento, y posiblemente si llego a estudiar maestría o cualquier otro tipo de educación, sí podría cambiar. Y creo que por eso es bueno a veces equivocarse. Buenísimo. Hay que aplicarlo, hay que hacer lo que uno quiera. Y si no es lo que le gusta, cambia. Qué buena frase, se vale equivocarse. Sí. Entonces hoy en día están bien vistos los cambios de carrera. Pues para mí sí, ¿por qué no? Sobre todo eres joven, tienes que se me hace increíble tener que escoger qué vas a hacer toda tu vida cuando tienes 16, 17, 18 años. Entonces, lo que yo aprendí es el crecimiento no es lineal, o no para todos, puede llegar a cualquier momento. Hasta los casos de éxito en el mundo, los empresarios más grandes, hay mucha gente que no tiene una vida muy organizada antes de los 40 y de ahí sale una idea perfecta. Entonces, yo sí creo que es muy importante el saber que sí, puedes cambiar. Buenísimo. Oye, y en este mismo tono de conversación, aquellas personas, y me voy a ir a algún tema un poquito más controversial, en el tema de las mujeres que deciden ser mamás y darse una pausa profesional, creo que me parece súper válido y súper valiente, ¿no? Y después de 2, 3 años, a lo mejor donde ya los hijos están un poquito más grandes, deciden regresar al mundo profesional y de repente les cuesta, ¿no? Este trabajo de reinserción. ¿Cómo ven ustedes como reclutadores esta pausa de maternidad? Yo lo creo muy importante, esa pausa de maternidad, y lo estoy viviendo, o lo estuve viviendo, ¿no? Mi esposa estaba trabajando, nació mi hijo, pasó COVID, entonces el pausa se alargó, y veo la complejidad a que se enfrenta para regresar al mercado. Entonces creo que México sí ha mejorado mucho en ese sentido. Cada vez hay más incentivo o iniciativas de empresas para abrirlo, pero sí hay mucho que hacer todavía. Porque justamente si lo vemos desde una óptica de la Ley Federal de Trabajo, hay mucho que hacer en medio tiempo, en ajustar tiempos, a poder acomodar un madre o padre trabajador y que también es cuidador. Entonces creo que ya abrimos el paso, pero falta mucho, y creo que ya también es el momento, adicional a las empresas, a los legisladores, crear esas facilidades en empleo parcial, temporal, ciertos horarios, para que no tenga un impacto tan fuerte al patrón en todo el tema de los impuestos y de cargas. Y creo que así poco a poco estamos generando mayor opción, pero sigue siendo un reto, y obviamente está muy presente en el tema energético. Buenísimo. En el tema de los colaboradores, sobre todo los más jóvenes, que de repente es un tanto común, sobre todo ya en esta época, que malamente en México les decimos que chapulinean, ¿no? Ajá. Que van de un trabajo en otro y a lo mejor duran un año, año y medio, se mueven igual un año, se mueven a otro trabajo. ¿Cómo lo ven los reclutadores, no? Porque hay un mito y que eso está mal, y hay otros que dicen que está bien porque van ganando experiencia. Es un tema muy controversial. Yo creo que cuando eres joven se permite, ¿no? Porque tú tienes que llegar a conocer qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, tanto en cultura como en actividades, como en responsabilidades. Lo que sí también se nota que hay un grupo, no necesariamente grande, pero que llega, que ya quiere ser director, ¿no? Claro. Y obviamente se puede en esta época, si tiene una mente brillante o si tiene mentes muy creativas, se puede. Pero no todos los trabajos son hechos para eso. Y creo que ahí sí es un tema dual, donde por un lado debemos de aceptar que la gente se vaya,
¿no? Y que simplemente busca nuevos retos y que está perfectamente bien, que cambian cada X tiempo. Y al otro momento también es que justamente buscamos esa parte en donde uno también dice, aquí me voy a desarrollar, aquí yo voy a meter mi proactividad y aquí yo voy a crecer. Y si se puede, perfecto. Y justamente lo estaba discutiendo con uno de mis compañeros igual por la tarde en la comida, es la complejidad que nosotros vemos en nuestro negocio, es el balance entre qué tanto como patrón se invierte en liderazgo, guía, objetivo, seguimiento y qué tanto tiene que venir también de la parte intrínseca de la persona. Claro. Pero creo que por eso existe el área de recursos humanos, por un lado acompañar, por otro lado medir y buscar ese equilibrio. Y lo que sí creo que lo que se puede aprender ciertos tipos de empresas es que la salida de alguien también es buena, porque parece que cuando ingresa alguien hacemos la celebración y bienvenido y lo que se ha visto obviamente por a veces impactos legales en la salida parece casi el funeral, ¿no? Claro. Y no, si alguien tiene una mejor oportunidad o si ya no le gusta el trabajo, eso me parece perfectamente bien la salida y ojalá encuentre el éxito que busca en la siguiente oportunidad. Perfecto. Vamos a platicar ahora de las habilidades blandas. La importancia que tienen hoy en día, ¿no? De repente, muchas veces en la búsqueda nos enfocamos en la parte técnica y que sepa tal o cual cuestión, ¿no? Y de repente, cuando vemos que no están las habilidades blandas, estalla todo. Y muchos otros procesos se enfocan mucho en la búsqueda de habilidades blandas, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué importancia tú ves en los procesos justo en esta búsqueda de habilidades blandas? Y sobre esa línea vamos a ir platicando. Es importantísimo. Y lo veo hasta en nuestra empresa y que hemos tenido mucho entrenamiento a cualquier nivel para seguir fomentando el desarrollo de las habilidades blandas. Si vemos la velocidad del mundo, cómo ha cambiado y cómo está todo interconectado y la economía de 24 horas, el estar abierto a cambio es sumamente importante. Lo que ayer funcionó, tal vez mañana ya no funciona o simplemente ya no es suficiente, eficiente o eficaz. Entonces, el estar abierto a cambio es muy importante y con eso conlleva el mindset, ¿no? Y creo que ahí empieza todo. Otro de las competencias blandas súper importantes es la comunicación. Okay. Y ahí sí, es un tema complicado, ¿no? Pero tú vas a un restaurante y ves cuánta gente, en vez de estar hablando como tú y yo, ya están en su celular, ¿no? Y están scrolleando. Entonces, eso se ve en el trabajo. Las formas de comunicación son diferentes. La expectativa de la comunicación es diferente. Hay personas que ya no llaman nunca, que todo por mensaje o por correo. Hay gente que dice, si no hay llamada, no es urgente. Entonces, generar consistencia en las expectativas de la comunicación y sobre todo en el alto liderazgo es súper importante, porque si no estás predicando para tu propia iglesia, ¿no? Tú dices todo está perfecto, pero los demás ni estaban presentes o no estaban conectados. Entonces creo que sí, es esos dos, la apertura al cambio, la comunicación y la mejora continua. Buenísimo. Que es increíble cómo cambiamos, ¿no? Y qué necesitamos cambiar. La tecnología nos gana cada día. Claro. Y hay que usarla a nuestro favor. Entonces, creo que ahí también se entrelazan mucho tanto comunicación y mejora continua, porque en todas las empresas o en muchas empresas hablamos de la mejora continua, de tu visión, de tu objetivo, pero si tú escuchas a la gente en el piso, dice pues mejora continua, si ya no puedo tocar este botón, ¿no? Cosas así. Entonces hay que asegurar que tenga sentido y que ahí hay tanto información que viene de arriba, que viene de la dirección, pero también que viene mucho input y retroalimentación del piso, pues sobre todo la parte operativa. Buenísimo. Y si tuviéramos que futurear unos 10 años, vamos al 2036, ¿qué habilidades blandas crees que se van a necesitar y hacia dónde recomendarías poder a lo mejor irnos capacitando o viendo esos temas? Wow, qué complicada pregunta, ¿no? Si no sabemos qué pasa mañana, ¿no? Desde el tema geopolítico, desde económico. En 10 años, en 10 años pienso que la tecnología ha tenido un auge enorme. Hay muchos procesos operativos que ya no los hacemos como humanos. Entonces creo que hay que trabajar mucho en el partido upskilling, ¿no? Okay. Hay que definir, porque se habla mucho en la tele y en los programas que ya no se va a hacer, y me parece perfecto,
pero ¿qué vamos a hacer con esas personas? Y creo que donde sí pueden tener una necesidad las empresas. Y si lo tomamos en el parte petrolero, ¿no? Ya hay plataformas que se operan de forma digital, ¿no? Entonces debes de tener 20 ingenieros ahí a bordo de la plataforma o encima de la plataforma. Ya hay 2 o 3 en una sala de control. Entonces yo creo que el reto real es qué es lo que, si plasmamos el futuro en donde necesitamos menos labor de la gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en este momento, lo que yo pienso es que todos podemos ser reemplazados. Entonces hay que, creo que, hacer una introspección en qué soy bueno, y creo que va a haber una separación en ese sentido, en que ya vamos a querer trabajar con empresas que tienen la parte humana, Claro. que tienen la conexión humana, que tienen la desconexión, toda esa parte, versus empresas que son totalmente automatizados. Entonces creo que es una respuesta muy ambigua y abierta, pero hay que enfocarlo en qué puedo hacer yo hoy, seguir aprendiendo, aprendiendo a usar tecnología a mi favor, ser más eficiente, trabajar muy fuerte en mis habilidades blandas y así crear un camino para no quedar estancado. Buenísimo, me encanta la respuesta. Creo que la tecnología nos va a dirigir, ¿no? Mucho hacia dónde queremos Espero ir. que no. Pero la parte humana creo que va a recobrar muchísima importancia, ¿no? Y justo yo también creo que las empresas, que las personas van a buscar esas empresas que permanezcan con sentido humano, ¿no? Sí. Y sobre todo buscar esa esencia, pues vaya, de convivencia, de sentido humano per se. Y creo que aquellas que lo conserven es donde muy seguramente van a querer permanecer las personas. Yo lo espero. Porque si ahora vas a una reunión de trabajo, a una presentación, si ves la desconexión que existe porque alguien está en otra pantalla y alguien está en otro teléfono, ¿no? Digo, ojalá podemos regresar al modelo donde todos estamos conectados. O si no estás conectado, simplemente no tienes que estar porque tienes algo mejor que hacer, ¿no? Yo casi soy del favor que cuando tengo una reunión es pedir los celulares a mis compañeros, pero yo sé también que eso genera mucho estrés, entonces eso también Claro. es contraproducente. Pero sí, yo creo que con mayor conexión logramos mucho más. Buenísimo. Oye, y ahorita que hablamos de tecnología, Lennart, muchas veces yo he escuchado que de las funciones de capital humano, de recursos humanos, probablemente la que primero se robotice, ¿no? O se automatice, sea la de reclutamiento. ¿Tú piensas que en algún momento se pueda robotizar al 100% la función de reclutamiento? Yo creo que sí y espero que no. Excelente Sí, respuesta. sí. Respuesta ganadora. Sí, porque es interesante, ¿no? Pero sobre todo como humanos, cuando hablamos de la tecnología, casi siempre pensamos que el otro sí se puede ser robotizado, pero lo nuestro no, ¿no? Y creo que es un error de pensamiento. Lo único es qué tipo de tecnología se aplicaría para ver más allá del CV, ¿no? Como se llama este podcast. Justo para conocer a la persona, para saber qué es lo que le motiva, qué es lo que le mueve y cómo encaja la necesidad. Porque yo sí ya ahí es que hacen la búsqueda, que hagan el match, me parece perfecto, ¿no? Entonces toda la parte del preproceso ya existe. Pero yo todavía no veo capaz, bueno, sí capaz sí, que te pueden entrevistar y que ya estás hablando con una AI, pero no creo que sea justamente la parte más humana, ¿no? Que falta esa conexión, que llegar al feeling de la persona y con base eso incluirlo en la parte de la decisión. Pero que se pueda automatizar, estoy 100% seguro. Sí, claro. Que se puede. Sería un proceso muy frío, ¿no? Además, yo no sé si alguien quisiera trabajar en una empresa donde todo su proceso de reclutamiento fue a través de pantallas, ¿no? Sin conocer a alguien que sea parte de la compañía. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzan estos temas en los siguientes años. En cierta forma hay muchas voces que dicen que todas las películas que vimos van a ser ciertos, ¿no? Entonces lo veo como probabilidad, pero creo que justamente se va a generar una separación donde va a haber empresas de humanos para humanos, pues. Sí. Lennart, sería un error de mi parte tenerte aquí y no aprovechar para que nos cuentes historias y experiencias que seguro tienes muchísimas. Y aquí me gustaría preguntarte, o que nos contaras más bien, alguna historia que te haya tocado el corazón, porque en recursos humanos es inevitable conocer esas historias, ¿no? O tener esas entrevistas y conocer a esas personas que de repente tienen historias de vida importantes o historias de vida complicadas a veces,
que estrujan el corazón o llegan a tocarlo. ¿Te ha pasado? Sí, creo que tengo varios ejemplos, tal vez no tan extremos, Ok. pero justo ahora que haces la pregunta me queda pensando el desarrollo de nuestra compañía en México y cómo poco a poco podemos abrir el camino hacia el talento mexicano. Nuestro primer proyecto de exploración petrolera costa afuera fue en el 2019. Ok. Y nos topamos con un cliente extranjero que se le complicó mucho creer en el talento mexicano. Entonces dice, yo ya tengo mi equipo, ya vienes de fuera, lo vamos a hacer en 6, 12 meses y vámonos, ¿no? Yo dije, no, así no funciona aquí, ¿no? Aquí hay un grupo muy grande de gente talentosa y poco a poco fuimos a insertar esa gente. Y ahí me llamó mucho la atención el caso específico de ingeniero de perforación. De hecho, venía de Pemex, iba a ser su primera experiencia en un operador petrolero privada. Lo hizo excelente. Okay. Él lo hizo tan bien que después ya lo contrató como fijo otra empresa petrolera. Y él fue realmente para ellos decir, no, sí hay talento y ya cualquier requisito que vino y ya lo consideramos local. Entonces puede decirnos 100% extranjero, lo bajamos como en 40% extranjero. Y eso es más algo muy importante. Y creo que algo más generalizado es aquí mucha gente piensa que la universidad donde estudiaron ya dicta su probabilidad de un trabajo. Ok. Quita eso de tu cabeza. Mira. Porque no eres menor que nadie y tú eres responsable de crear tu éxito. Obviamente para algunas personas es más fácil que otro, pero aún así el mensaje es, a mí no me importa de qué universidad viene. Yo quiero saber cómo vas a resolver mis problemas que yo tengo en la compañía, las actividades que yo te pongo y con base de eso te voy a evaluar. Y justo creo que es muy importante desde la búsqueda del trabajo que tienes esa balance. Porque si no, ya estás 1-0 atrás. Si tú no crees que te van a contratar, que tú ya tienes 10 razones en tu cabeza, ¿por qué no? No creo que llegas con la actitud correcta, ¿no? Y yo creo que ahí realmente puedes marcar la diferencia. Prepárate. Y no te preocupes de dónde vienes, más bien preocúpate a dónde vas. Muy bien, tú eres responsable de crear tu propio éxito. Qué buena frase, Leonard. Siguiendo con el tema de las historias, ¿alguna historia chistosa? Seguro te ha pasado en temas de entrevistar a alguien que te haya sacado alguna carcajada, ¿no? O que de repente haya entendido mal la posición a la que se postuló. ¿Se te viene a la mente alguna? Sí, hay muchos. Creo que lo más chistosa que ha pasado es que al final no es tan chistosa, pero que citamos todo bien a un candidato para una entrevista y que se presenta en una oficina diferente de un cliente, ¿no? En par de cientos kilómetros. Entonces era, lo tenemos que reagendar. Literalmente esta persona se tenía que presentar en un lugar relativamente fácil y pasó 4 horas en coche para llegar en tiempo, pero no llegó en tiempo porque se fue al lugar equivocado. Pequeño detalle. Sí. Entonces sí hay varias cosas que nos pasan. Pero sí, hay que siempre entender que es un proceso humano, ¿no? Y que obviamente la persona que va a una entrevista está nerviosa, si quiere presentar, entonces obviamente se entiende que puede pasar cualquier cosa. Nada más ahí también la comunicación es súper importante. Perfecto. ¿Qué tips? Muchas de las personas, estoy seguro que escucharán este episodio, están en búsqueda de trabajo, ¿no? Si ya pasaron la primera fase, digamos, del filtro del CV y están invitados a una entrevista, ¿no? Con la empresa que posiblemente los pueda contratar, ¿qué consejos les darías? Uy, hay muchos consejos y muchos temas, ¿no? Pero creo que lo primero es determina para ti si esta es tu oportunidad. Porque obviamente tienes una necesidad de trabajo, pero si tú desde el primer filtro, la primera entrevista, no te sientes cómoda con la cultura o con la forma de la comunicación o con la jerarquía o cualquier tema que sientes, no lo hagas. Hay más puertas, ¿no? Y entiendo que a veces existe la necesidad, pero no va a ser la única oportunidad, ¿no? Por algo fuiste seleccionado, entonces eso ya es un gran paso y entonces significa que encajas en muchas más empresas. Porque
sí he visto a mucha gente que entra por necesidad, pero no está nada contenta, y eso ya es un receta para que la salida sea mala, y eso obviamente puede afectar, ¿no? Por otro lado, siempre genera preguntas, porque hoy en día lo que he visto es que muchas veces las entrevistas, sobre todo con los clientes, pero también con nosotros, se hace de un lado al otro, ¿no? Entonces yo pongo todas mis expectativas, etcétera, pero ¿cuáles son tus preguntas? Tú quieres saber. ¿Qué es lo que tú necesitas para que la compañía pueda también cumplir tus expectativas? Entonces pregunta cuáles fueron los últimos retos, cuál fue la razón de esta vacante, es un reemplazo, es una nueva contratación, cuál es el problemática que se tiene que resolver en los primeros 3 meses, qué es el plan de trabajo, para que ya tengas mucho más claro el camino que se requiera en caso de que ingreses. Entonces esas preguntas son muy, muy válidos. Y siempre la preparación, ¿no? Como ya lo mencionamos, practica tu historia, acepta cualquier entrevista que tengas, aunque no te gusta, porque es una práctica y es una práctica gratis. Y eso los reclutadores no me lo van a agradecer. Pero es una muy buena práctica porque es un momento incómodo normalmente y lo más que lo practiques, lo mejor lo vas a hacer. Ok. Y enfócate sobre todo en todo lo que has podido añadir en la empresa donde estás. No es necesario hablar negativo, ¿no? Puedes platicar de un tono neutro porque quieres salir, todo se entiende. Y creo que eso es lo que me llega a la mente en este momento. Buenísimo. ¿Qué palabras les darías a las personas que están en búsqueda de trabajo? Y como tú lo decías al inicio de la entrevista, posiblemente cuando estás en búsqueda de trabajo no es el mejor momento de tu vida, ¿no? Porque posiblemente pues te encuentras en una situación que no es la mejor. ¿Qué consejo, más bien, qué palabras les darías, sobre todo pues para que no se desanimen, ¿no? en esta situación. Considera que el buscar trabajo es un trabajo y que justamente puede tardar. Y ya desde antes prepárate para esa situación, para que justamente la búsqueda no sea tan agobiado, ¿no? En temas económicos, en temas familiares, etcétera. Asegura que dentro de lo que cabe, que tienes esa tranquilidad. Y en ese momento, la búsqueda de trabajo no es una actividad que uno hace solo, ¿no? Porque a mucha gente le da pena decir no tengo trabajo, me están despidiendo. Si ya sientes que viene ese momento, no eso ya es que antes de que ya no tienes trabajo, habla con tus amigos, familiares alrededor de ti, porque probablemente conocen de quién está contratando, dónde se está contratando, dónde tu perfil puede encajar. Entonces en ese momento ya te estás alineando y de ahí creo que es el pensar como sí. Pero eso sí es una respuesta fácil para alguien que tenga trabajo, ¿no? Prepárate, no es suficiente aplicar a una vacante, no es suficiente tener tu CV, no es suficiente tener LinkedIn. De acuerdo con tu nivel, haz que tu búsqueda de trabajo se convierta en tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Generar una rutina entre levantar, entre deporte, entre comer y dormir, y dentro de todo eso, haz actividades para buscar trabajo. Y así vas a estar más visto en todos los lados y la probabilidad de una contratación sea mayor. Qué buen consejo, Lennart. Pues todo lo que empieza termina y estamos por despedirnos, pero antes de irnos, me encantaría que nos pudieras dejar tus datos de contacto, dónde te encontramos, en qué redes. Muy bien. Pues como ya soy medio grande, no tengo TikTok y no tengo Instagram y el Facebook. Mejor no me buscan porque no hago nada ahí. Yo estoy en LinkedIn. Me pueden encontrar en Lennart Rietveld. Creo que voy a cambiar mi nombre para que sea más español, pero ahí me pueden encontrar y con gusto me pueden mandar un mensaje. Siempre contesto. No el mismo día, pero ahí me pueden encontrar. Buenísimo, Lennart. Nos has dado muchos mensajes el día de hoy, muchos tips, muchos consejos, y me gustaría pudiera cerrar este episodio con un mensaje final. Muy bien. Lo he pensado, antes que nada el tiempo voló. Sí, hay mucho más que hablar. Espero que fuera interesante. Yo creo que el mensaje más importante es el trabajo está en ti, el búsqueda está en ti y tú eres el único responsable en darle forma. Entonces, como ya se mencionó en la pregunta anterior, genera esa plan de búsqueda, genera ese contacto, busca amigos, familiares, ten tu perfil, ten todo listo y no te desamines. Tú sigue el camino y si tú eres
resiliente, porque sí se necesita, y enfocado, te va a llegar. Creo que eso es lo más importante. Buenísimo. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, toda esta información, tus consejos. Esperemos verte muy pronto nuevamente por acá. Muchísimas gracias por la invitación y seguramente próximamente hablamos mucho más. Listo. Gracias. Muchas gracias. Este podcast refleja nuestra intención de mirar más allá del papel y enfocarnos en las personas, sus historias y el valor que aportan a las organizaciones.